Maldito el soldado que empuñe su arma contra su pueblo. Simón Bolívar, el libertador de América, el hombre que desafió a un imperio, el estratega que forjó naciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Bolívar terminó sus días solo, traicionado y repudiado por muchos de sus propios aliados? Héroe para algunos, tirano para otros. Sus manos liberaron a millones, pero también firmaron órdenes despiadadas. ¿Y su muerte realmente fue natural? ¿O hubo un complot para eliminarlo? Hoy, en Viajando en el Tiempo, te llevamos al corazón de su historia. Desde su infancia marcada por la tragedia, hasta las hazañas militares que lo convirtieron en leyenda, pasando por los secretos oscuros que muchos prefieren ignorar. Y quédate hasta el final, porque revelaremos las teorías más escalofriantes sobre su muerte. ¿Fue tuberculosis, envenenamiento o algo mucho más siniestro? Prepárate, porque la historia no es como nos la contaron. ¡Comenzamos! ¿Cómo un niño huérfano terminó cambiando el destino de un continente entero? Simón Bolívar nació en el lujo, pero su vida estuvo marcada por la tragedia. Nació en Caracas en 1783, dentro de una familia rica y poderosa, pero a los 9 años ya había perdido a sus padres. Su herencia le aseguraba una vida cómoda, pero el destino tenía otros planes para él. Su infancia quedó en manos de tutores y familiares, pero hubo un hombre que dejó una huella imborrable en él: Simón Rodríguez, su mentor y maestro. No era un educador cualquiera. Era un revolucionario con ideas peligrosas para la época. Fue él quien le enseñó sobre la Ilustración, sobre la libertad y los derechos de los pueblos. Fue él quien sembró en Bolívar la semilla del cambio. A los 16 años, Simón fue enviado a España. Allí, entre banquetes y fiestas aristocráticas, se casó con María Teresa del Toro. Pero la felicidad le duró poco. Su esposa murió de fiebre amarilla al poco tiempo. Devastado, Bolívar juró que nunca volvería a casarse, pero algo más despertó en él: un odio profundo hacia la monarquía española. Su viaje por Europa lo llevó a Francia en el momento exacto. Napoleón Bonaparte estaba en la cima del poder. Bolívar quedó fascinado con la idea de un líder que, con mano firme, podía cambiar la historia. Pero también entendió algo más profundo: el pueblo tenía derecho a decidir su destino. La escena clave de su transformación llegó en 1805. En Roma, de pie sobre el Monte Sacro, Bolívar pronunció un juramento que marcaría el resto de su vida. Juro que no daré descanso a mi alma ni paz a mi brazo hasta ver a América libre de España. En ese momento, dejó de ser solo un joven aristócrata y comenzó su camino hacia la revolución. Pero ¿cómo pasó de ser un joven idealista a un líder militar dispuesto a enfrentarse a todo un imperio? Aquí comienza su verdadera historia. Cuando Simón Bolívar regresó a Venezuela en 1810, ya no era el mismo joven que partió años atrás. Su viaje por Europa lo había transformado, y ahora estaba decidido a poner en práctica sus ideas. Para su fortuna, llegó justo cuando estallaba el movimiento independentista. En Caracas, el 19 de abril de 1810, un grupo de criollos destituyó al gobernador español y formó un gobierno propio. Bolívar se unió sin dudarlo. Parecía el inicio de una nueva era. Pero la independencia no sería tan fácil. A pesar del entusiasmo, la Primera República de Venezuela colapsó en solo 2 años. ¿La razón? Desorganización, falta de apoyo del pueblo y una feroz contraofensiva española. En 1812, las tropas realistas recuperaron el control y Bolívar tuvo que huir hacia la Nueva Granada, actual Colombia. Pero la derrota no lo detuvo. En el exilio, Bolívar escribió su primera gran obra política, el Manifiesto de Cartagena, 1812. Este documento no era solo un análisis de lo que salió mal en Venezuela, sino un plan claro para corregirlo. Según Bolívar, el fracaso independentista se debía a la falta de un gobierno fuerte y centralizado, la desunión entre los revolucionarios, el miedo a tomar medidas drásticas contra los realistas. Su conclusión era clara: si América quería ser libre, debía pelear con la misma brutalidad que el Imperio español.
Con esta nueva visión, Bolívar no solo se convirtió en un ideólogo, sino en un estratega, y estaba listo para regresar al campo de batalla. Pero ¿cómo logró pasar de exiliado a ser proclamado libertador de Venezuela? Aquí es donde comienza su ascenso a la gloria. Después de su exilio en Nueva Granada, Bolívar estaba listo para tomar la revancha. En 1813, con un pequeño pero feroz ejército, inició una de sus campañas más audaces, la campaña Admirable. En solo 6 meses, atravesó los Andes, arrasó con las tropas realistas y liberó Venezuela. Su victoria fue tan aplastante que el pueblo lo recibió con un título que lo marcaría para siempre: el Libertador. Pero la gloria tenía un precio. La guerra no se podía ganar con discursos, y Bolívar lo sabía. Para evitar otra derrota, tomó una decisión que escandalizó a muchos. Decretó la guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida aun siendo culpables. En otras palabras, todo español que no apoyara la independencia sería ejecutado. Con esta medida brutal, Bolívar dejó de ser solo un líder político y se convirtió en un comandante temido y respetado. Aún así, el destino le tenía preparada otra caída. En 1814, los realistas contraatacaron con fuerzas superiores y lo expulsaron de Venezuela. Sin ejército, sin recursos y sin aliados, Bolívar huyó a Jamaica. Pero en lugar de rendirse, tomó papel y pluma y escribió uno de los documentos más visionarios de la historia, la Carta de Jamaica, 1815. En esta carta, Bolívar no solo explicaba por qué América debía independizarse, sino que proponía algo aún más ambicioso: una América unida, sin fronteras, fuerte y poderosa. Un sueño que lo obsesionaría por el resto de su vida. Pero para cumplirlo, primero tenía que recuperar lo perdido. En 1819, protagonizó una de las gestas militares más impresionantes de todos los tiempos: el cruce de los Andes. Junto a su ejército, recorrió más de 600 kilómetros de montañas heladas, enfrentando temperaturas extremas y un terreno letal. Muchos murieron en el camino, pero Bolívar no se detuvo. Su recompensa llegó el 7 de agosto de 1819, cuando venció a los españoles en la batalla de Boyacá y liberó Colombia. Con este triunfo, Bolívar comenzó a construir su gran sueño, la Gran Colombia, un solo país que uniera Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Pero, ¿qué pasa cuando un héroe empieza a creer que solo él puede gobernar? En el siguiente capítulo veremos cómo Bolívar pasó de libertador a dictador y cómo su propio pueblo le dio la espalda. Cuando un libertador deja de ser un héroe y se convierte en un dictador. Simón Bolívar había logrado lo impensable: derrotar a España y unificar un territorio gigantesco bajo una sola bandera. Pero gobernar es más difícil que ganar batallas. Desde el inicio, su sueño de la Gran Colombia enfrentó un problema grave: las diferencias entre sus propios aliados. Cada región quería su propio gobierno, sus propias reglas. Bolívar, obsesionado con mantener la unidad, comenzó a tomar decisiones cada vez más autoritarias. Para 1828, el descontento era innegable. Bolívar decidió que la única forma de salvar la Gran Colombia era concentrar todo el poder en sus manos. En un movimiento desesperado, se proclamó dictador de Colombia. La reacción fue inmediata. Muchos de sus antiguos aliados vieron esto como una traición a los principios de la independencia. Pero eso no fue lo peor. El 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, un grupo de conspiradores intentó asesinarlo. Hombres armados entraron en el Palacio Presidencial con una sola misión: matar a Bolívar. Solo gracias a Manuela Sáenz, su compañera y aliada, logró escapar saltando por una ventana. A partir de ese momento, su liderazgo nunca volvió a ser el mismo. Uno de sus más grandes aliados, Francisco de Paula Santander, se convirtió en su enemigo. La Gran Colombia comenzó a desmoronarse, y los intentos de Bolívar por mantenerla unida solo alimentaron más rebeliones. Finalmente, en 1830, después de años de lucha, Bolívar renunció a la presidencia y abandonó su sueño.
Pero su historia aún no termina. ¿Realmente Bolívar murió de tuberculosis o fue asesinado? Las teorías sobre su misteriosa muerte te dejarán con la boca abierta. El 17 de diciembre de 1830, Simón Bolívar murió en Santa Marta, Colombia. La versión oficial dice que fue tuberculosis, pero las dudas han persistido durante casi 200 años. ¿Cómo es posible que un hombre que resistió guerras, atentados y traiciones haya muerto así de repente? En 2010, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó exhumar los restos de Bolívar para buscar pruebas de un posible asesinato. ¿El resultado? Un misterio aún mayor. No hubo pruebas concluyentes, pero tampoco se pudo descartar el envenenamiento. Y aquí es donde entran las teorías más oscuras. Los masones lo traicionaron. Bolívar tenía fuertes lazos con la masonería, pero algunos creen que su obsesión por el poder lo convirtió en una amenaza para la orden. ¿Sus propios generales lo eliminaron? Para 1830, Bolívar ya no era el líder indiscutible. Muchos militares querían deshacerse de él y tomar el control de la Gran Colombia. ¿Pudo haber sido una conspiración interna? ¿La Iglesia tuvo algo que ver? Bolívar confiscó bienes eclesiásticos para financiar sus campañas, algo que lo enemistó con la Iglesia Católica. Algunos historiadores creen que pudo haber sido víctima de una venganza silenciosa. Lo cierto es que Bolívar murió con su sueño destrozado y su legado en disputa, pero su historia no terminó ahí. ¿Qué queda hoy del sueño de Bolívar? ¿Fue realmente un libertador o solo otro caudillo más? Vamos a descubrirlo. Simón Bolívar quería una América unida, fuerte y libre, pero su sueño se desmoronó. La Gran Colombia desapareció poco después de su muerte, fragmentándose en los países que hoy conocemos. Su figura sigue generando debate. En Venezuela, es prácticamente un semidios. Su nombre está en calles, plazas y hasta en el propio país. En otros lugares, es visto con más cautela. Un líder brillante, sí, pero también un hombre con errores, contradicciones y decisiones polémicas. Lo cierto es que su imagen ha sido usada por todo tipo de líderes a lo largo de la historia, desde libertadores hasta dictadores. Todos han querido apropiarse del mito de Bolívar para justificar sus propias ideas. Simón Bolívar cambió la historia de América Latina, luchó contra un imperio, liberó naciones y soñó con una América unida, pero su propia gente lo traicionó, su legado se fragmentó y su muerte sigue envuelta en misterio. Héroe para unos, dictador para otros. Su historia es una mezcla de gloria y tragedia, de ideales y contradicciones. Pero una cosa es innegable. Sin Bolívar, América Latina no sería la misma. Ahora la pregunta es para ti. ¿Fue Bolívar el libertador que el continente necesitaba o solo otro caudillo más en la historia? Déjalo en los comentarios y dime qué opinas. Si te gustó este viaje en el tiempo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Nos vemos en la próxima aventura.